Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien. Aquí estamos en un programa más de Urbana Radio, la radio de todos. Les mandamos un caluroso saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento a Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder hablar sobre temas de alcoholismo. Asimismo, poder transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al auditorio que tan amablemente nos escucha, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo y el deseo es que nuestro auditorio, a través de la charla que llevamos en nuestro programa, pueda descubrir algo más sobre el problema del alcoholismo. En este programa tenemos como invitados algunos compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten, esto para que nuestro público los pueda identificar. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo y yo también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hola Gustavo, bienvenido, tocayo. Buenas tardes, mi nombre es Manuel, soy alcohólico y también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, bienvenidos a su programa Charlando sobre Alcoholismo. El tema que vamos a tratar de hoy será la familia y el alcoholismo. Compañeros, la familia condena a una persona cuando bebe demasiado. A la familia le da vergüenza que los demás sepan que con ellos vive un hombre o una mujer que bebe de manera incontrolable. La familia a veces tratan de ocultar a los demás que existe este problema en su propia familia. No quieren que nadie llegue a saber que en su casa vive un borracho. La familia siente la vergüenza por tratar de mantener oculto el problema. Claro que esto a la familia no le permite ayudar adecuadamente a su familiar, y menos supone que su familiar padece de una enfermedad. Compañeros, ¿cómo fue ese trato de la familia cuando ustedes consumían alcohol? Sí, de inicio el convertir, el empezar con la actividad del alcohólica, pues de inicio la familia, en este caso mi mamá le sorprendía el hecho de que yo hiciera eso, porque al final de cuentas no era una forma, más bien era una forma esporádica y no había tanto reclamo, había asombro que al final de cuentas a temprana edad yo consumiera alcohol. Entonces eso sí le causaba pues, asombro, molestia y muchas veces tristeza, y esto ya fue acrecentándose en la forma que yo fui consumiendo cantidades ya mayores, y que estos se hicieran en días que al final de cuentas no eran comunes que tomara. Ya le fue preocupando, ya fue una forma, en cuestión de hablando de con mamá, pero hablando de con mi papá, pues era una forma de un trato diferente, ya en su manera, o con mis hermanos mayores conmigo era como de represión, de regaño, incluso muchas veces tratando de que quisiera uno entender o dar la manera de golpes, o sea, esa era la forma de tratar de evitar o señalarme que lo que yo estaba haciendo, esa actividad de consumir alcohol de manera desproporcionada, que fuera que así ellos pensaban que era la forma de que yo lo iba a limitar. Gracias. Manuel. En mi caso, yo nací en una vecindad, pues el alcohol no era mal visto. Mi familia no se dio cuenta hasta que ya llegué con el escuadrón de la muerte. Fue cuando ya se dieron cuenta que mi forma de beber ya estaba avanzada.
y por más que trataron de ayudarme con curanderos, con promesas a la familia, nunca fui a jurar porque pensé que Dios estaba para otras cosas, no para un borracho. Y fue avanzando mi alcoholismo, empecé a perder trabajos, empecé a beber más días, empecé a ausentarme de la casa, quedarme en los carros abandonados y empezar a darle pesares a la familia. Fue cuando se dieron cuenta que mi forma de beber ya era imparable y desafortunadamente pues tuve que vivir 17 años de alcoholismo para acabar derrotado y comprender que mi única forma de parar sería yendo a un grupo de alcohólicos anónimos. Manuel, me llama la atención, dices que la familia no se había dado cuenta, pero comentas que ya te quedabas en carros abandonados y en un momento dado llegaste al escuadrón o te juntabas con el escuadrón. ¿Esa parte no la identificaba la familia? No, ahí ya fue cuando se dio cuenta, porque todo el tiempo que trabajé normal, viví, empecé a beber de los 23 años, tuve una decepción amorosa y me refugié en recuperar el tiempo perdido. Y en el trabajo tampoco nunca se dieron cuenta, me castigaban un mes, yo me autocastigaba otro, regresaba yo al trabajo y me preguntaban que por qué mis ausencias. Decía yo que porque andaba yo bebiendo y nunca me creyeron, ¿no? Decían que nadie podía beber 2 meses diarios, ¿no? Hasta que en el trabajo una vez ponen la lista de utilidades y no aparezco en la lista y voy a recursos humanos y pregunto, oye, ¿por qué no estoy en la lista? Dice, pues usted no trabajó 60 días en un año. Ahí fue donde ya me di que el alcohol ya me había ganado. Gracias, Manuel. Compañeros, por otro lado, la familia, cuando ve a su alcohólico, agarra un resentimiento muy fuerte. Porque el alcohólico da problemas constantemente con su forma de beber. Regularmente la familia le reclama de manera enojada por su forma de comportarse. Lo insulta y trata de humillarlo con calificativos fuertes como eres un borracho, mira qué desfiguros haces, no tienes vergüenza, olvídate de nosotros, muérete si quieres y muchos otros calificativos que regularmente llevan a un rompimiento de esas relaciones familiares. Compañeros, les hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo fue el daño causado a la familia cuando se bebía alcohol? Pues en situación de estando en la casa como hijo de familia, pues hay se empieza a romper esas reglas que hay en la misma casa, no se respetan, empieza a haber esa preocupación por parte de la mamá, que al final de cuentas uno llega a deshoras o no llegaba en ese caso, y qué curioso que al final de cuentas yo bebiendo, yo andando en la actividad, pues no me importaba poco, pero ya cuando se me iba acabando el efecto o se me acababa el dinero y llegaba a la casa, ahí ya empezaba a sentir pues se puede decir miedo o esa para el regaño o lo que me iba, había una duda o no sabía qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar la familia para conmigo, si me iban a pegar, me iban a correr, o sea, pero esa valentía que yo horas antes en la actividad no me importaba, ya se iban a causar como la realidad me ubicaba, y ahí era cuando sentía que ya reconocía, me daba cuenta que ya esa falta de asistencia, de romper esas reglas en la casa, cada día fueron más veces que la rompía y con más constantes, más veces, más seguidas, más. Entonces ese miedo pues ya fue, de momento las palabras fueron de regaño, pero ya después ya sigue de un ultimátum, ¿no? Aquí ya no vas a llegar. Entonces eso yo lo aprovechaba porque a la siguiente borrachera que no era muy lejana, yo tomaba ese argumento, es que tú ya no me quieren aquí. Entonces eso lo utilizaba yo para ausentarme, poner de escudo, porque al final de cuentas el alcohólico, como yo, siempre va a buscar un pretexto.
defendía yo a capa y espada ese alcoholismo. Gracias. Manuel. Y en mi caso, como les informé, me troné mi matrimonio y me quedé con 2 hijos. Los 2 hijos se los llevé a mis padres. Ellos se quedaron acá en el Estado de México y yo me quedé en la casa del Distrito Federal. Allá, viviendo solo, pues se me hizo fácil beber y nada más irlos a visitar cada semana, ¿no? El día de descanso, y llevar lo que me quedaba, que afortunadamente pues, tuve un trabajo donde tenía varias entradas de dinero, y cuando agarraba la borrachera se quedaba la semana de propinas en el trabajo. Cuando paraba yo mi forma de beber, iba yo a cobrar y ese dinero lo llevaba yo a la casa. Fue una forma de que mi mamá no me cuestionara tanto, ¿no? Porque a fin de cuentas quedaba el dinero. Me gastaba yo lo que ganaba extra. Pero el hecho de no participar en la educación de mis hijos ya no me dejaban. Ya era yo como alguien que estaba en la casa y no podía participar en las opiniones, ¿no? Aunque antes de beber, pues sí, hice muchas cosas en la casa, pero posteriormente ya no pude hacer nada, ¿no? Realmente gané mucho dinero, pero todo lo tiré a la basura, ¿no? En el alcohol. En el alcohol, me gustó la vida nocturna y todo 17 años lo desperdicié ahí. Y ahora que ya no bebo, pues ya pude hacer mucho más cosas que cuando bebía y ganaba mucho dinero, ¿no? Gracias. Ok, yo hablaba de la situación de los padres. Y en un momento dado hasta te pusieron un ultimátum, que también lo tomabas como pretexto. Pero en relación al matrimonio, Pues yo me caso joven a los 18 años y ese es el motivo. Al final de cuentas ya salgo de la casa, entonces pienso yo que tengo esa libertad. Yo al inicio de mi matrimonio no consumía tanto alcohol, o sea, fue esto así como lo dice en la literatura, que es una enfermedad, el alcoholismo progresiva, y sí, mi consumo fue en forma progresiva, y así me fue pareciendo en años siguientes. Yo llego a tener problemas con la esposa, con la mamá de mis hijos, por la cuestión, mi forma de beber, y siempre queriendo ocultar, porque el tipo de que trabaja yo, el tipo de trabajo que se prestaba, porque yo trabajaba en una oficina de gobierno y ahí se laboran 24 horas, entonces yo sí trabajaba, pero al final de cuentas yo me asignaba turnos extras pero en realidad era para consumir alcohol, entonces era el pretexto. ¿Y cómo se daban cuenta? Pues al final de cuentas me gastaba un dinero que no era mío, que era destinado a la familia, a mis hijos, al pago de renta y demás. Entonces eso ya desde ahí ya empieza a causar problemas. El alcohólico en la familia, con los padres me salgo porque me caso. Al final de cuentas me caso bien, pero ese alcoholismo sigue creciendo y eso repercute en ese bienestar que ya no hay, que no lo hay por el hecho de que yo lo rompo. Yo pues mi alcoholismo sigue creciendo, ya hay pleitos con la mamá de mis hijos, reclamos que al final de cuentas, porque no son más que otra cosa, no es de que no me lo hicieran malintencionado, ¿no? Sino querer darme a entender o ayudarme, que si no me daba cuenta la forma como iba cayendo cada vez más bajo, ya era más continua la forma de beber, más continuos los pretextos de que me habían robado, que no me pagaban, entonces y todo repercutiendo, y algo muy, se puede poner entre comillas, se daña a las personas que uno dice más querer, y ese es el caso del alcohólico. Este es mi caso, que al final de cuentas
primero fueron mis padres, posteriormente me caso y es a la mamá de mis hijos y a mis hijos a los que yo le empiezo a causar daño. Económicamente, socialmente, moralmente, emocionalmente. Entonces, pues sí está grave la situación. Gracias, tocayo. Manuel, dices que en su momento te separaste o perdiste un matrimonio y que en un momento ibas a verlos y darles la manutención a tus hijos y que ya no te permitieron poder ser parte de la educación de ellos. Con tu mamá. Los hijos estaban con tu mamá. ¿Cómo fue la situación con tu matrimonio con el alcoholismo? Mi matrimonio, pues no bebía yo, empezaba yo medio a tomar. Conocí toda la vida nocturna del Distrito Federal sin beber, ¿no? Porque era yo cantinero en ese tiempo. Entonces me iba yo a hacer pato porque vivía yo en el Estado de México y el primer autobús salía hasta las 4:30 de la mañana de la Central del Norte para irme a Tecámac. Entonces conocí toda la vida nocturna, pero sin beber. Mi alcoholismo es cuando me separo de mi mujer, quiero recuperar el tiempo perdido y no me di cuenta cómo me fue jalando el alcohol, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Digo que en el trabajo nunca se dieron cuenta, todas las noches mi récord era tomarme 5 tragos y salir a tomar a la calle, ¿no? Nunca se dieron cuenta que iba avanzando mi enfermedad alcohólica. Ya tuve que tardar mucho tiempo para darme cuenta de que me avanzó, ¿no? El hecho de que pues desde la infancia, por acá por Tecámac, se acostumbraba a tomar pulque en lugar de agua. Entonces para mí siempre el alcohol estuvo a la mano. Nunca fue algo que viera yo como que me va a hacer daño o no se debe de beber. En el crecer en una vecindad donde todas las fiestas, en los fines de semana, estaban chupando todos, pues, y pensé de niño, ¿no? Yo nunca voy a ser un alcohólico, siempre hubo alcohólicos ahí en la vecindad. Y yo dije, nunca voy a ser uno de esos y acabé siendo uno de ellos. ¿Y la situación con tus hijos nunca te vieron alcoholizado? Cuestiones? No, mis hijos se quedaban en el pueblo, ya más venía yo a descansar el hígado, vivieron las carencias del alcohólico, ¿no? Que me pedían para la escuela o me pedían cosas y no tenía yo para darles, ¿no? Les tenían que dar mis hermanos o mis papás. Ellos cubrían los reyes de mis hijos, los compraba mi hermano, el que seguía de mí. Como les digo, o sea, los sueldos se quedaban en el trabajo y las propinas, nada más le ganaba yo las propinas que me daban los clientes. Entonces a la semana o a la quincena tenía yo dinero. Eso ya lo llegaba yo íntegro a la casa, ¿no? Por eso no tuve tantos problemas con la familia. Pero ya cuando dejé de trabajar realmente, que me dediqué al escuadrón, pues sí, ya había reclamos de la madre, ¿no? El tratar de ayudarme por todos los medios para que dejara yo de beber pensando que se podía quitar como por arte de magia el alcoholismo y pues no fue así, ¿no? Tuve que llegar a mi fondo de sufrimiento y empezar a entrar a un grupo de alcohólicos anónimos y empezar a recuperarme. Gracias, Manuel. Me toca yo, ¿tus hijos te llegaron a ver tomado? Sí, yo incluso me los llevaba, íbamos a los partidos de Ciudad Universitaria, porque al final de cuentas en ese entonces, pero venían equipos que no eran de mucho arraigo, entonces me gustaba llevarlos, porque ahí podía yo estar con ellos, y entonces ese era y era muy espléndido para con ellos, pero yo estando en la actividad, o sea, una inconsciencia total, o sea, supuestamente yo como decía anteriormente, como a una persona que se le dice querer, pues yo los exponía en llegaba yo al estadio, se terminaba el partido, salía, buscaba un restaurante y pidiéndoles para ellos, pero se acababan, por decirlo, si les pedía una hamburguesa, la misma que se acababan, pero yo con el hecho de estar consumiendo y que les compraba X cosas, o sea, dentro del mismo restaurante, pero ya fastidiados, ya eran a deshoras cuando ya me decían ya vamos a cerrar el lugar, pero yo en punto alcoholizado, sí lo vivieron, pero yo siempre queriendo justificar con su mamá que pues estaban bien cuidados, ¿no? Que no era cierto. Ya al final de cuentas el alcoholismo me ganaba, ya llegaba
Pero esto lo hacía no únicamente solo, sino me apoyaba con un amigo que él en realidad casi no tomaba, entonces más bien él nos cuidaba, tanto a mis hijos como a mí, y ya no era grato la forma que yo llegaba a la casa, y porque ya había preocupación, porque más o menos se daban cuenta del horario, del término del partido, de la distancia de la casa al estadio era muy corta, entonces pues se preocupaban por esa manera, pero sí me vieron de niños, y ya posteriormente pues ya los llegué a ver ya más grandes, pero sí me vieron alcoholizado. Gracias. Pues interesante la charla con nuestros compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir a unos mensajes y en un momento regresamos con ellos. Vamos a comer. ¿A qué estás jugando? A la mamá. ¿Hasta cuándo vas a aceptar que ya es un problema? Alcohólicos Anónimos. Nuevamente ya estamos aquí de regreso con nuestros compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos con el tema la familia y el alcoholismo. Compañeros, hoy nosotros sabemos que una persona que padece el alcoholismo, y ya lo decían ustedes, afecta a aquellas personas que decimos más querer, aquellas personas que nos rodean, porque este mal viene la destrucción de todas las cosas, vale la pena, la familia se pierde, se pierde el trabajo, pérdida de amistades y se crea una infinidad de problemas. Ustedes nos pueden decir cuál es el daño que se causa uno mismo al ser una persona alcohólica. Adelante, Manuel. Y pues físicamente empieza uno a tener consecuencias, ¿no? Yo recuerdo que lo primero problema que tuve, fui a una consulta y me detectaron los ojos amarillos y me dijo la doctora que si era yo alcohólico, ¿no? Era yo que tomaba, pero no tan frecuentemente, ¿no? Era cuando empezaba yo a beber. Posteriormente, pues en mis borracheras teníamos la manía de jugar burro castigado, de acachetada. Entonces imagínense, noches enteras se nos cansaba la mano y con la bota de casquillo nos cacheteábamos. Me acabé mal de la quijada. Cuando voy a ver a la dentista me manda al centro médico para que me hagan una cirugía maxilar, y cuando la cirujano me pregunta que si alguna vez me habían asaltado y me habían pegado, pues me sonreí y me decía que le causa risa, ¿no? Pues ver hasta qué grado me excedí en mis juegos de alcohólico, que era yo candidato para una cirugía maxilar, pero me mandó a ponerme las piezas dentales que me faltaba, que se me habían desprendido en ese trayecto, y si requería yo la cirugía maxilar, pues me la tendría yo que hacer, ¿no? Y fui a ponerme todas los dientes que faltaban y las muelas, y ya no tuve problemas con la quijada, ¿no? Pero la dentista me dijo que mi futuro era acabar con la quijada desviada, ¿no? A más viejo. Y también tuve problemas con mi columna, porque una vez, estando bebiendo, un amigo que trabajaba con Carmen Salinas, la artista, nos invitó a trabajar, a montar un módulo de un escenario ahí en la delegación Gustavo Madero, y se nos desprendió una torreta y la quise agarrar y sentí un tirón en mi espalda. Y fue la consecuencia que a los 33 años fui al seguro y no me hicieron pensionar porque estaba yo muy joven, que no podían pensionarme a esa edad, que fue el que le dijera yo a mi jefe de trabajo que me pusiera en un lugar donde no hiciera yo nada, ¿no? Pero pues era yo mesero, tenía yo que cargar, pues no había ese lugar, ¿no? Y tuve que sobrevivir con mi dolencia de espalda y seguir trabajando. Posteriormente tuve desviaciones de hombro por estar jugando y caerme y desviarme la clavícula, y era doloroso ir con el huesero, ¿no?
me decía que me colgara yo de la escalera, decía yo, ni loco, ¿no? Mejor vengo 3 veces con usted. Y así fue como una vez brinqué de la camioneta, me disloqué el tobillo, me pusieron una férula y al otro día ya estaba yo en la tornafiesta, ¿no? Otra vez bebiendo. Y ya cuando venía yo a trabajar, pues otra vez al seguro, pues no podía yo caminar, ¿no? Mi alcoholismo, pues pura locura, ¿no? Realmente accidentes y ver cómo se iban muriendo mis amigos de Bebetoria, ¿no? Ver que de 25, nada más quedamos 2, uno que fue al reclusorio y yo que me vine al Estado de México, ¿no? Y en lo mental, Manuel, ¿cómo se daña la persona? ¿Cómo se daña uno mismo? Pues uno se daña a uno mismo porque se vuelve uno inseguro, se vuelve uno no merecedor de nada. Yo recuerdo que muchos años me encerré a no trabajar, por eso acabé en banquetes después de trabajar en el servicio ordinario. Me quedé en banquetes donde no había ilusión de ser más en el trabajo. Me conformé con ser un mesero de banquetes, ¿no? Trabajar 3 o 4 días a la semana y descansar 3 o 4 días, ¿no? El trabajo fue muy cómodo así, ¿no? Y ya no hubo superación, que sí se ganó dinero, pero se hubiera ganado más estando en un servicio ordinario. Y emocionalmente pues estuve mal porque para acercarme a una mujer tardé muchos años, ¿no? Me acostumbré con las de cabaret y nunca con las normales, ¿no? Les tuve pánico con las normales. Y ver, ¿no? O sea, esa inseguridad me duró muchos años, poderme sacudir eso en el grupo, volver a tener confianza en mí, el acercarme a Dios y pedirle el conocimiento a Dios para manejar mis situaciones, pues eso fue lo que me ayudó a formar mi carácter nuevamente, porque me devalué como ser humano bastante y pude ya reintegrarme a la sociedad y a mi persona también, y ya no tener temor de nada. Gracias, Manuel. Tocayo. Sí, físicamente, pues yo de joven no lo resiento, porque al final de cuentas, físicamente esas crudas pues no me hacían por la juventud, pero pasado el tiempo pues ya hay una forma de, ya hay un reclama el organismo, pero en ese proceso sí sufrí muchas cortaduras, picaduras, porque en la actividad, y no por el hecho de que fuera agresivo, sino porque hoy me espanto de los lugares que yo acudía. Al final de cuentas, yo cuando consumía no me fijaba o me daba valor ese consumo de alcohol, y me valía a donde me metiera, no medía peligro. Entonces me daba mucho valor. Entonces Barrios y todo. sí, o sea, siempre me gustó llegar a los lugares fuertes, ¿no? Porque yo me sentía, o sea, el alcohol a mí me transformaba. Pero yo al término de eso, o de esa actividad, o de días, porque siempre fueron 1, 2, 3 días que consumía alcohol, ya cuando se acababa el dinero, ya físicamente ya me sentía mal, pues ya llegaba a la casa a reponerme 2, 3 días para continuar, así era. Pero en ese lapso, cuando ya estaba yo en reposo, me llegaban esos recuerdos de a dónde había estado, y me daba miedo. O sea, me sorprendía yo de los lugares que yo andaba conviviendo, se puede decir, y con amigos, ¿no? Entre comillas, esos amigos que nada más fueron de ocasión, eran de momento. Entonces eso fue físicamente, y ya fue por esa misma situación, pues piquetes, cortadas, caídas de la forma que del exceso de alcohol que tomaba, pues me llegaba a caer, pero no me acuerdo que una vez me trataron de robar, no sé cómo, instintamente cubro mi estómago y pongo el antebrazo, y ahí me pican, pero llego ahí con una señora que me regalara café, me dice todavía que si lo quería cargado, le digo no, regáleme la servilleta café, el café así lo pongo, hice como una tipo cataplasma, pero en lugar de llegar a la casa, todavía como se me paró relativamente,
pues yo dije, pues ya, de todos modos me van a llamar la atención, la mamá de mis hijos, entonces pues llego todavía a ese lugar, y ya cuando llego en la mañana, porque es a la hora que ya, digo, ya es prudente que regrese, ya no me regañaron, más bien se asustaron de la forma que llegaba todo herido, o sea, la sangre, ¿no? Al final de cuentas muy escandalosa. Entonces esos fueron físicamente cortadas, piquetes, golpes, caídas que tuve, cicatrices de donde me caía. Entonces, y en cuestión emocional, pues uno acaba, en mi caso personal, pues todo con miedo, mucho temor, mucha depresión, que al final de cuentas uno no le ve, yo no le veía la salida, o sea, no sabía cómo, no era grato el verme yo en cómo iba decayendo, no era grato, ya no me gustaba, pero eso se me pasaba. Llegaba yo un lunes, el martes, miércoles, jueves ya me reponía, y el viernes yo ya tenía esa obsesión mental, esa obsesión fija, y todo lo relacionado era alcohol. Entonces, si escuchaba una música, lo relacionaba con el alcohol. Si salía a comer, pues tenía que ser algo que se llevara con el alcohol. Entonces, y empezaba otra vez, esa era una rutina muy desgastante, y emocionalmente, andando en la actividad yo no sufría, o sea, era una irresponsabilidad de mi parte, hoy la veo así, que no había un sano juicio, sino que más bien hoy volteo hacia atrás y veo lo que hice y me espanto, me espanto de lo que... ¿Y mentalmente te toca yo? No, pues acabado, o sea, lo que decía mi compañero, o sea, uno no pierde todo, o sea, a mí me reanimaba, el alcohol nada más era esa esencia para yo poder liberarme de todas las prejuicios, traumas, pero ya cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, es ahí cuando detecto que al final de cuentas en esa actividad alcohólica tenía muchas máscaras, y acá en Alcohólicos Anónimos, cuando uno llega y se dice que es alcohólico, se declara alcohólico y se derrota, empieza a haber un cambio, porque esta es la finalidad de Alcohólicos Anónimos, el dejar de beber sí es el principal requisito, pero en realidad esto lleva más, y es el proceso en el que solo por hoy y nada más hoy empiezo a trabajar en un proceso que es de diario, trabajar en un cambio de juicios y actitudes, y el poder llegar a tener ese sano juicio. Hoy al final de cuentas solo por hoy no bebo, entonces ya descansé de esas depresiones, de esos miedos, de esos temores que me despertaba, de esas angustias, y no, es muy diferente. Gracias, Tocayo. Compañeros, pues parte de lo que ustedes nos están compartiendo, y son parte de algunas consecuencias, me supongo que los llevaron a buscar ayuda a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pero pueden decirnos, compartirle al público, ¿cuál fue el pensar en la reacción de la familia? Y hablo de los padres, de la pareja, de los hijos, cuando supieron que ustedes ya estaban en un grupo de Alcohólicos Anónimos. En mi caso fue de felicidad, ¿no? Yo fui el más grande de la familia y fui el mal ejemplo para mis hermanos, ¿no? 3 hombres que seguían de mí salieron igual que yo de borrachos, ¿no? Y cuando llego al grupo Alcohólicos Anónimos y se dan cuenta que ya empiezo a dejar de beber, pues fue la felicidad para mi madre y mi padre, ¿no? Y para mis hijos pues también, ¿no? Porque iban a tener al papá ausente que nunca tuvieron, ¿no? Ver que mi padre con alegría, pues Dios me permitió trabajar con ellos 18 años, son en Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Aquí aprendemos que hay que una reparación de daños, pero pues no es con el perdón, sino con trabajar con ellos día con día, con el trabajo con los hijos. No se acaba hasta que estemos en la tumba, ¿no? Porque los hijos van a tener problemas, los nietos también, los bisnietos, y hay que estar al pendiente de todos ellos, ¿no? Así como mis padres estuvieron al pendiente de mí hasta los 35 años, tengo que ser el motor de estar al pendiente de mis hijos. Gracias, Manuel. Tocayo. Pues aquí es pues no puedo decir lo mismo que hubo felicidad, porque al final de cuentas tuvieron que, o sea, fallecieron tanto mis padres como una esposa, un hermano, entonces no hubo esa alegría, no hubo ese, o sea, que tanto le hubiera gustado a mis papás que ellos sí me lo pedían, ellos sí llantos, súplicas, regaños, pero no entendí, y eso que yo tengo un hermano que está que está en el Alcohólicos Anónimos, pero yo nunca entendí, yo pensé que nada más era para él, que yo era diferente, yo siempre me sentí diferente. Y sentía que Alcohólicos no era para mí. Yo conozco Alcohólicos y no me gusta, porque cuando llego yo a Alcohólicos Anónimos no me agrada la situación, porque yo cuando llego, no llego por voluntad propia, o sea, me llevan. Entonces yo quise que se calmaran las situaciones en la casa, y no fue así, o sea, yo no iba con esa entereza, con esa firmeza, con esa derrota que se necesita para aceptar que uno está enfermo y que necesita ayuda. Yo no lo hacía, lo iba para que se remediara de momento los problemas. No fue así, al grado de que tuve que ya no regresar al grupo, y así pasaron años y mi actividad alcohólica fue más fuerte. Entonces fui perdiendo comento, padre, o sea, familia, esos seres queridos, pero no y estando ya en la actividad, ya cada día el disfrutar de esos momentos para cuando yo me embriagaba, nada más les puedo decir que podía ser una media hora, una hora a lo mucho, porque ya posteriormente mi forma de tomar era a destruirme, a embrutecerme. Entonces ese era mi ya no disfrutaba yo. Entonces llegando a la casa yo me veo, no hay un espejo, pero literalmente me parece que veo a la pared y me veo y me doy asco. Aparte de la forma, pues 3 días sin bañarse, no sé a dónde andaba, toda la ropa sucia, me di asco, pero ya había dinero, había botellas, estaba solo, había posibilidad de seguir bebiendo, pero ya me asqueaba yo mi forma les digo, literalmente me veía yo. Entonces pido ayuda y ocasionalmente agarro le llamo a mi hermano, y él por sus actividades era muy difícil que me contestara, y hoy lo entiendo que esto por un poder superior, pues me recibe la llamada y él me dice, ¿seguro? O sea, porque esto ya me lo había dicho, que yo llegara, que regresara a Alcohólicos Anónimos, que necesitaba, que pidiera la ayuda, que aceptara más bien la ayuda, que me derrotara, que cuantas veces me iba a poner a beber alcohol, siempre me iba a ganar. Entonces ya lo hice. Él, siento yo que ahí sí fue que le sentí su voz, que le dio gusto, de sorpresa fue, pero aparte como que la voz, como con ánimo. Entonces me canalizó con un compañero que me llevó al grupo, y desde en ese entonces por la gracia, por ese poder superior que para mí es Dios, pues no he bebido solo por hoy. Gracias. Pues es interesante la charla con nuestros compañeros. Vamos a ir a
unos mensajes y en un momento regresamos a seguir platicando. ¿Tienes problemas con tu forma de beber? Alcohólicos Anónimos, Sección México, somos una comunidad de personas que tenemos como objetivo principal mantenernos sobrios y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para conservar la sobriedad, hacemos uso de un programa de 12 pasos y lo ponemos a disposición de otros por medio del servicio. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. Ya estamos nuevamente aquí de regreso con mis compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, estábamos viendo que ya se llegó a un grupo de Alcohólicos Anónimos. El estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos ha ayudado a detener la enfermedad y sobre todo ya no beber, pero también el permanecer en un grupo les ha permitido trabajar y ver las consecuencias del alcoholismo. Eso les ha ayudado a cada uno de ustedes a darse cuenta que regularmente no se ha actuado bien con la familia y comprender que ya dentro de Alcohólicos Anónimos empieza una nueva etapa y el inicio de una nueva vida. Y eso lleva a intentar crear un nuevo ambiente y una nueva relación con la propia familia. Para ustedes, estando ya en Alcohólicos Anónimos, el crear esa nueva relación con la familia, con los padres, la pareja, los hijos, decía Manuel, hasta con los nietos, ¿les ha sido difícil? No, para mí ha sido muy sencillo, ¿no? El ser respetuoso del programa, seguir la sugerencia de los padrinos, el reintegrarme a la familia, pues como el trabajo, reintegrarme al trabajo y tratar de ser uno de los mejores trabajadores, así como padre de familia, pues tratar de ser el mejor padre, ¿no? Y con los padres, pues tratar de ser el mejor hijo, ¿no? Aquí aprendemos en Alcohólicos Anónimos que si yo le compro algo a mi padre, tiene que ser de la calidad de la que yo uso, ¿no? Si le compro a mis hijos también, ¿no? El ver que tanto tiempo me atendí a mí mismo que ahora ya no soy digno de atenderme a mí, tengo que ver por los demás. Aquí aprendo a desprenderme de todo y olvidarme de mí para así estar bien. Y se me ha hecho sencillísimo todo el programa y el convivir con mis hijos. Yo ya tengo bisnietos, los disfruto, estoy con ellos, acepto las limitaciones de tiempo en que me los dejan y pues la vida ha sido sencilla siguiendo el programa de Alcohólicos Anónimos. Tocayo. Sí, aquí yo puedo decir que pues se deben, en mi caso es implementar tres partes, ¿no? Que viene siendo la tolerancia, la comprensión y el cariño, ¿sí? Debo de ser tolerante, debo ser comprensivo y debo ser cariñoso. Algo que no tenía, algo que el alcohol me cegaba. Hoy ya no son mis decisiones las que salen a relucir, sino son platicadas en la familia y al final de cuentas lo que sea lo mejor se va a hacer. Ya no es porque ya paso yo a segundo término, pero ese segundo término no es de no darle el valor a la persona, no, sino sencillamente aquí en Alcohólicos Anónimos, esto es lo que da Alcohólicos Anónimos, decía hace rato, el dejar de beber, pero aparte es el cambio de actitudes y juicios. Hoy mi actitud es ya de que soy uno más, de que tengo que antes que yo está primero Dios, que debo de ser honesto, casi como lo sugiere el programa. El programa no prohíbe nada, pero al final de cuentas, si yo quiero buenos resultados, pues tengo que ir en un buen camino. Si quiero seguir sufriendo, pues voy a ser poniéndome las máscaras dentro de Alcohólicos Anónimos, pues del mentiroso, del deshonesto, de esa persona que se crea historias, o sea, de fantasías. Aquí no, aquí es la realidad. Estando en AA,
y pegándose al programa o entrando al programa, eso es lo que da Alcohólicos Anónimos. Muchas veces creemos, o así me pasaba a mí, que esto va a ser luego, no, esto es un proceso, esto es funcional, sí es efectivo, pero es por tiempos, y desgraciadamente el alcohólico o el alcohólico como yo queremos las cosas inmediatas, y no, ese es un proceso, porque al final de cuentas, ¿cómo puede ser rápido si mi actividad puedo decir que fueron de 40 años? Entonces, andando en el alcoholismo, entonces no puede ser así que de un día para otro se cambie. A lo mejor dejar de beber lo estoy haciendo, pero esos malos hábitos, esos malos juicios, hoy ya pretendo tener un sano juicio, ya mis actitudes ya no son para dañar, ya es de comprensión, de comprender, de actuar y de ser tolerante. Muchas cosas no las voy a cambiar, pero las debo de aceptar. O sea, son situaciones, con algo voy a terminar. Derrotándome gano. O sea, ya no debo no precisamente siempre ganándose obtengo lo bueno, sino derrotándome, cediéndolo a la otra parte, porque esto es lo que da Alcohólicos Anónimos, emana para todas muchas cosas. Gracias. Compañeros, aparte de la situación que hoy manejan, el caso de Manuel decía, ha sido sencillo seguir el programa, siempre en cuando sea uno obediente. Y en un momento dado hablaba mi tocayo, el empezar a practicar la tolerancia, la comprensión y el cariño. Pero para llegar a esto, dentro de nuestro programa, y déjenme utilizarlo, nos damos cuenta que tenemos que hacer una reparación de daño, porque nuestra forma de comportarnos pues rompieron las relaciones, las fibras morales, a la familia. ¿Cómo han intentado o han llevado su proceso para hacer esa reparación de daños con la familia, con los hijos, con la pareja? Adelante, ¿qué nos pueden compartir? Con los padres, pues yo que Dios me dio la oportunidad de tener los 18 años. Yo podía vivir muy cómodamente en el Distrito Federal, pero me vine con ellos al Estado de México para tratar de disfrutarlos el más tiempo posible, desayunar con ellos, los días de descanso estar con ellos, los días que no trabajaba estar con ellos, convivir con ellos el más tiempo posible, aparte de tenerlos en el seguro, venir con ellos a las consultas, regresarme con ellos a la casa. Aprendí a dejar de ganar dinero para invertirlo en ellos. Mi trabajo cambiaba yo de turno o pedía yo permiso y me iba yo con ellos a las consultas. Con los hijos, pues ya tratar de darles los que no les di de niños, ¿no? Ya iban a la secundaria, estar con ellos en la preparatoria, estar al pendiente de todo lo que necesitaban. Se casaron muy jóvenes también como yo y estar al pendiente de su vida matrimonial, ¿no? Apoyándolo. Estar apoyando, estar ayudándose a la construcción de sus casas, estar apoyándolos en los cumpleaños de los niños, de los nietos, inclusive hasta con los bisnietos participar en prestarles una casa a la nieta para que viva ahí, y estar al pendiente de ellos, ¿no? Realmente, pues pienso que no era con un perdón, sino con el tiempo y con buenas acciones, como iba yo a reparar el daño causado, ¿no? Porque aquí aprendemos algo, ¿no? Que la familia perdona, pero nunca olvida. Así es. Las carencias que les hicimos pasar. Y así es como pues he podido trascender eso. Gracias, Manuel. Tocayo. Pues aquí de este lado es diferente. Bueno, lo digo porque hablaban de ese restablecimiento de relaciones interpersonales. ¿Cómo se le puede hacer cuando en su momento dado ya les comento de mis seres queridos pues ya fallecieron, ¿no? Pero hay una manera que yo la estoy practicando, bueno, que trato de hacerla, y esto lo hago a diario, que al final de cuentas es cómo les hubiera gustado que yo me hubiera comportado, o sea, como que era lo que yo quería que ellos hubieran querido para mí, o sea, y al final de cuentas siempre me lo decían, o sea,
porque aquí el detonante fue el alcohol, ¿no? Entonces cambió muchos planes para mí, tanto para ellos, la expectativa para su hijo pues también. Entonces oye, ya el hecho de no tenerlos, pues es cómo los puedo honrar, cómo les puedo pedir perdón, cómo les puedo, pues muchas veces hay sentimientos de culpa y demasiada, muchas veces al hecho de que preferí muchas veces el alcohol por ir a verlos. Me acuerdo ahorita, me estoy acordando de que muchas veces intenté llamarle a mi mamá y ella hacía como que no oía, pero sí oía a mi mamá. Lo que pasa es que le lastimaba el verme, el escucharme de esa manera, que apenas si podía hilar unas palabras, ¿no? Por la forma tan borracha que andaba, pero y pues me colgaba. Entonces yo lo agarraba como resentimiento, me decía, porque siempre busqué pretextos que no me quería, entonces o que no me querían. Entonces fue difícil y es difícil para mí este proceso por el hecho de que no están, pero hoy lo puedo hacer con otras personas, o sencillamente conmigo. Al final de cuentas, yo sí entro, yo voy entrando al programa y sé que he tenido ese cambio de vida. Al final de cuentas, por las pocas o solo por hoy, vivo diferente, tengo lo que Dios me tiene que dar, porque al final de cuentas yo de inicio puedo decirles de esto, de una niñez, de una pobreza extrema que vivimos. Pensé que el dinero era el problema y así lo sentí. Yo trabajé mucho, ya estoy jubilado, pensionado y demás, y tuve dinero, pero el dinero entendí que no fue la causa, porque también con ese dinero también me dinamita pura, dicen, en la bolsa de un alcohólico, ¿no? Entonces no fue el dinero. Entonces hoy entiendo que mis acciones, mi cambio de juicios, el trabajar con otras personas, pues el comportarme como ellos hubieran querido que me comportara, es más o menos una forma de honrarlos. Ya es tiempo, pero sí es un proceso que tengo que trabajar mucho, pero hoy no me conmisero, ya no me lastimo, sí hice mucho daño, pero también aquí me han enseñado, aquí me dijeron que que vuelvo a nacer llegando a Alcohólicos Anónimos. Esto es de hoy, y el solo por hoy vivo este momento feliz, en cuestión de que mis acciones son para bien. Ya el Gustavo interno es al que debo de trabajar, el que debo de aniquilar, porque es el que todavía quiere salir a relucir. Es una lucha constante entre el bien y el mal. Tocayo, eso en relación a los padres y con tu demás familia. Pues mis hijos, acabo de cumplir hace años, y hace 10 años, y yo los les mando a diario un saludo, buenas noches, buenos días, y tuve la fortuna de que me contestaran, de que me felicitaran, y es entendible que al final de cuentas su reacción, lo decía mi compañero, la familia perdona, pero no olvida. Entonces es un proceso difícil, pero se va a lograr, pero eso no va a ser causa de que yo vuelva a beber. Aquí AA me va a dar las herramientas, esa fortaleza, ¿sí? Y sí, ando en esa lucha, pero porque aquí mismo lo dice la literatura, en el programa, que debo de buscar ese momento adecuado, y muchas veces a lo mejor sí va a haber oportunidad de el perdón está, se los doy o se los pido. Al final de cuentas sí hice mucho daño, pero hoy mi intención es restablecer lo que se pueda. Si se llega a dar, qué bueno; si no, yo hice el intento, y pero pues es un camino que aquí me van a dar, repito, las herramientas, y estoy trabajando en ello. Gracias. Pues compañeros, ha sido agradable esta charla. El tiempo nos gana en ese sentido.
y vamos a ir concluyendo nuestro programa charlando sobre alcoholismo. Compañeros, ¿qué mensaje le pueden dar al público que nos escucha y a esas personas que se encuentran atrapadas en el alcoholismo y a las familias que están sufriendo por esa situación? Adelante, Manuel. Pues a las personas que beben, que se den la oportunidad de conocer el programa de Alcohólicos Anónimos, que se acerquen a un grupo de hora y media, donde van a ver que pues, es un programa sencillo para mentes difíciles. Y para la familia, pues que no apapachen tanto a su alcohólico, que levanten la canasta a tiempo, porque entre más se tarden en levantar en la canasta, pues más difícil va a ser al alcohólico readaptarse a la sociedad y a la vida. Gracias, Manuel. Tocayo. Pues aquí es algo muy importante el ver la situación, que se acerquen a un grupo o que detecten que al final de cuentas esa ingesta de alcohol si cambia la manera de la personalidad de uno. Si al final de cuentas esa ingesta de alcohol me va a hacer perder o me va a dar ese valor para hacer las cosas, debo de detectar eso, porque vuelvo a lo mismo, no toda la persona que beba alcohol es alcohólico, pero hay indicios de que esto va trascendiendo, va cronológicamente va afectando. Entonces lo que se le sugiere, lo que se le puede indicar es que acuda a un grupo de alcohol, que pida ayuda. Muchas veces por algo tan sencillo nos queremos conmiserar o lastimar, que no nos quieren. La familia siempre es muy difícil que no quiera, la mamá, el papá, que no quiera a uno, pero sí les duele la forma como se comporta, y hoy hay que tener cuidado. Hoy la juventud está empezando a beber a los 12, 11 años, entonces y ese desapego que de la familia, de los padres, que no les dan esa atención, es importante. Entonces y hacerles ver, tener tiempo. Muchas veces queremos cantidad, no es cantidad de tiempo el charlar con los hijos, con las personas, con la familia, con la persona que se me embriaga, sino sencillamente es calidad de tiempo, y no es de regaño, con regaños no, sino es escuchar que qué le pasa, por qué actúa de esa manera, y acudir a un grupo de hora y media, lo decía mi compañero, grupos tradicionales, 90 años que cumplió ya la agrupación de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Entonces hay una solución, y Alcohólicos Anónimos es una alternativa, y aquí se los puedo dar testimonio de que sí, de que no hubo poder humano. Les decía anteriormente, perdí a mi mamá, a mi papá, un hermano, una esposa, y nadie, sus llantos, sus súplicas, todo lo que hicieron para que yo dejara de beber no surtió efecto. Llegué a una agrupación de Alcohólicos Anónimos con la entereza, con la certeza, me derroté. Ese es lo importante, ese es el punto, el querer. Cuando no se quiere es muy difícil, y decía mi compañero, no apapachen, y es cierto, hay que soltar al adicto, al alcohólico, porque mientras más se le apapache, nosotros somos muy manipuladores. Entonces hay que detectar porque manipuladores y mentirosos. Entonces hay que detectar esa situación y acudir a un centro de Alcohólicos Anónimos de hora y media, y van a ver que sí es efectivo. Gracias. Pues ahí está, amado público, el mensaje de mis compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y como dicen mis compañeros, si alguna persona tiene problemas con su forma de beber, puede acercarse a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Regularmente ya es muy conocido ese logotipo. Es un círculo con un triángulo, y ahí pueden asistir, y créanme que les van a dar orientación, ayuda para el problema del alcoholismo. Como Alcohólicos Anónimos Sección México, también tenemos una página web que me gustaría dárselas, que es www.aa.org.mx.
donde ustedes pueden entrar a la página y podrán localizar al grupo más cercano a su domicilio. Y también tenemos un servicio gratuito del lado 800, que es el 800-561-3368. Y también ponemos a disposición los teléfonos del área metropolitana, que es el 55 57 49 40 85. Y siempre se les va a atender y a orientar para que puedan acudir al grupo más cercano de su comunidad. Compañeros, pues les agradecemos mucho haberlos tenido aquí en el programa. Realmente es un placer. Y nuestro agradecimiento, como siempre, a Yul González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. A ustedes, amable público que nos escucha, decirle que de los temas expuestos en este programa, los invitamos a participar, ya sea por medio de preguntas o comentarios que pueden enviar durante la transmisión del programa, a los que responderemos con mucho gusto. Y recuerden, los esperamos la próxima semana en tu programa, charlando sobre alcoholismo. Gracias. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.